como presentación de alternativas tenemos la generación de biometano a partir de biomasa de cerdo, de las heces de cerdo, eh, la generación de energía por energía solar y la implementación de motores de combustión interna. Entonces, el biometano es un tipo de gas natural renovable obtenido a partir del tratamiento de residuos. Es similar al gas fósil que se encuentra en la naturaleza y por tanto puede sustituirlo. Es bio porque se produce a partir de residuos orgánicos. El biometano presenta las mismas propiedades y ventajas del gas natural frente a otros combustibles como son menos emisiones de óxido de nitrógeno y partículas causantes en la disminución de la calidad de aire, y es neutro en las emisiones del CO2, por lo que contribuye a descarbonizar el sector energético y a combatir el cambio climático. Para la generación de biometano a partir de biomasa se usa un esquema similar al que se ve en la pantalla, en donde posterior a la recolección de la biomasa, eh, de la biomasa se lleva un digestor anaerobio que en un ambiente libre de moléculas de oxígeno permite que las bacterias presentes en la biomasa descompongan la misma. El digestor sale biogás con una concentración cercana al 60% en metano, pero con altas concentraciones de CO2. Para eliminar estas trazas se lleva una unidad de upgrading en el cual se obtiene una concentración de biometano en alrededor del 99%. La obtención del biogás necesita de una gestión controlada de los residuos orgánicos disponibles para evitar las emisiones de metano. El digestor es un tanque sellado que no tiene presencia de oxígeno y se encuentra a una temperatura de entre 30 y 50 grados Celsius. Este se obtiene gases como el dióxido de carbono, el vapor de agua y el ácido sulfúrico, y metano en concentraciones cercanas al 60%. A grandes rasgos, el digestor permite que la flora bacteriana presente en la biomasa continúe con su proceso de digestión, aislando la misma de moléculas de oxígeno para evitar la generación de grandes volúmenes de CO2, y consta de 4 fases, que son la fase de hidrólisis, la fase de acidogénesis, la fase de acetogénesis y la fase de metanogénesis, de la cual sale biogás y CO2. A grandes rasgos, la capacidad de producción de biogás dependerá de la biomasa disponible para su generación. De literatura, en promedio 12 cerdos consumen un total de 1.187 kilogramos cada 7 días. La biomasa aprovechable en relación de peso de ese alimento consumido es del 9.2%, y como tenemos una cantidad de 800 cerdos disponibles, obtenemos una cantidad cercana a los 7.281 kilogramos de biomasa disponible para la producción de biogás. Es importante evaluar también el uso de otros residuos de biomasa, como se ve en esta tabla, para abaratar los costos de producción de la misma, puesto que para la biomasa a partir de purines de cerdo el costo está cercano a los 65-70 euros por megawatt hora. Eh, para esta cantidad de biomasa disponible se puede llegar a producir una cantidad cercana a los 57 metros cúbicos de biogás por día. Y el precio de la energía producida puede abaratarse, como ya dije anteriormente, con la implementación de otras materias de biomasa disponibles en las inmediaciones o que están relacionadas con la cría de cerdos. Y puede llegar hasta un margen de 30 euros por megawatt hora. Entonces, para el upgrading del biogás, se busca aumentar la concentración del metano en el biogás, y este proceso se puede realizar por varios procesos diferentes. Eh, Pueden usarse absortores por medio de procesos físicos con partículas de alto grado de área superficial y poros activos. Se pueden utilizar biofiltración por medio de bacterias que usan CO2 como elemento aerobio, por medio también de reacciones químicas que permiten la absorción o screwing de trazas de gases en base a polímeros, o por medio de membranas, logrando así una pureza del biogás a convertirse en biometano, pues llegan unas trazas del 95 al 99%. También evaluamos la generación de biogás y energía térmica y electricidad a partir de varios elementos. El primero para purín de cerdo, vacuno, estiércol
de cerdo y estiércol vacuno, que son los que nos interesan realmente, y contra ensilado de maíz, que es uno de los elementos más baratos de producir para producir biogás. Por su parte, la reforma de metano se trata de un proceso químico industrial que busca la obtención de hidrógeno en el estado más puro posible como sustancia combustible. Para ello se utilizan las altas cantidades de metano que hay en el gas natural y lo expone a vapor de agua a altas temperaturas de entre 800 y 900 grados Celsius y 15 y 30 bares para generar una reacción de separación de hidrógeno dentro del compuesto del gas. En este proceso es usual aumentar las velocidades de reacciones haciendo el uso de sustancias catalizadoras. Una celda de combustión consiste en hacer atravesar hidrógeno previamente obtenido de un reformador de metano, como se ve acá en la sección 1, por un ánodo, que es la sección 2, el cual tiene en su interior un catalizador que provoca una reacción química que libera electrones de los átomos de hidrógeno. Tales electrones circulan posteriormente por un circuito externo hacia el cátodo, que es el 4, para reducir el oxígeno que se encuentra en él, el cual también reacciona con el hidrógeno que pasa a través del electrolito, que es la sección 3. La corriente generada es la causante de que se genere energía eléctrica y cabe resaltar que además de generar electricidad, estas celdas generan agua al final de su proceso, como se puede ver acá, y estos sistemas pueden llegar a generar entre 1 y 20 kilowatts para electricidad en localidades remotas, 100 watts y 1 kilowatt para sistemas portátiles, entre 40 y 200 kilowatts para vehículos eléctricos y entre 250 kilowatts y 20 megawatts en niveladores de carga, cogeneración o aprovechamiento de desechos industriales, entre otros. Como existen varias celdas de combustión, hicimos una tabla comparativa para seleccionar una posible celda, de las cuales las más convenientes fueron las CCAF y la CCEPS. La CCAF quiere decir celda de ácido fosfórico y la CCEPS, celda de electrolito polimérico sólido. Las CCAF son las más desarrolladas en el mercado y debido a esto las que tienen mejores especificaciones de eficiencia, precio y generación de energía, pero se usan en aplicaciones de alta demanda energética, de entre 1 kW y 10 kilowatts, y en cambio las SPS para demandas en un grado menor, en grados menores de 1 kilowatt, y el uso de una u otra estará fuertemente ligado a las necesidades de la comunidad. Se tiene a su vez que otra de las alternativas para la generación de energía eléctrica se da mediante paneles solares. Este a grandes rasgos se basa en el aprovechamiento de la radiación solar que incide sobre un área determinada en un tiempo también determinado, y su implementación va a estar configurada con respecto al objetivo deseado. En este caso, el funcionamiento general es utilizar la radiación solar para generar una corriente eléctrica y ser llevado posteriormente a la red eléctrica. Esencialmente, un panel solar lo que hace es descomponer los fotones y le hace que libere el electrón y lo deposita en el lado negativo del panel. Este lado negativo, que queda cargado con una gran cantidad de electrones, genera un flujo eléctrico, el cual va a poder ser aprovechado posteriormente mediante su almacenamiento o distribución directa. A su vez, tenemos que la configuración que nosotros le demos a las células fotovoltaicas van a permitir ciertas prestaciones. En este caso, cuando usted junta varias células fotovoltaicas, obtiene un módulo fotovoltaico. Y depende de cómo los asocie, que puede ser una configuración en serie o en paralelo, puede aumentar la tensión para el caso de la configuración en serie o en paralelo aumentar la corriente. Ya usted puede jugar con respecto a estas configuraciones para obtener la potencia del campo solar fotovoltaico que usted necesita y para así llegar a su punto de máxima potencia. Tenemos también que estos módulos funcionan bajo ciertas condiciones. En este caso tenemos las condiciones STC, que es un estándar de medida de uso universal, en el cual dice que hay una producción de 1000 watts por metro cuadrado de radiación a una temperatura de 25 grados Celsius en la célula para una masa de aire de aproximadamente 1.5 kilogramos.
A su vez tenemos otra condición que se llama la TONC, que se trata de la temperatura de operación nominal de la célula, el cual dice que hay una producción de energía eléctrica de 800 watts por metro cuadrado de radiación a una temperatura de 20 grados Celsius y a una velocidad del aire de 1 metro por segundo. A su vez tenemos que también podemos caracterizar estas células fotovoltaicas según el material. Tenemos el silicio amorfo, el cual presenta un rendimiento del 4 al 11%, y se trata de unas de las celdas más económicas en el mercado, presentando un buen comportamiento frente a la temperatura, aunque tienen menor eficiencia a largo plazo. También tenemos el silicio monocristalino, que presenta un rendimiento entre el 15 y el 21%, con altos rendimientos, es una tecnología fiable y ha estado en primer lugar en el mercado, aunque tiene un costo relativamente elevado. A su vez, el silicio policristalino presenta un rendimiento del orden del 16, con un costo de fabricación menor al del silicio monocristalino, aunque también tenemos un orden de rendimiento menor. Y por último tenemos el arseniuro de galio, el cual puede superar rendimientos del orden del 25. Presentan una altísima resistencia a altas temperaturas, aunque se presenta un costo muy elevado y los materiales pueden ser tóxicos y de baja disponibilidad. Vemos que también la ubicación geográfica en el que usted vaya a instalar el panel fotovoltaico define cuál va a ser el rendimiento. Podemos ver en el mapa que las zonas norte de Colombia, la zona norte de Colombia tiene un mayor nivel de incidencia de radiación solar, por lo tanto estas zonas pueden tener una mayor tendencia a producir mayor cantidad de potencia eléctrica. Asimismo va a funcionar para cualquier sitio, entre mayor sea el nivel de radiación solar que se presente en la zona, mayor va a ser posible usted generar un alto rendimiento. Por último tenemos los motores de combustión interna. Se puede producir energía mediante metano con estos motores. Primero tenemos que ver las propiedades más importantes del metano, como su poder calorífico, el cual es de un valor de 38.13. La relación de compresión, que en este caso es de 8, la relación de masa aire-metano, que es de 17.1, 17 a 1, y la temperatura de emisión, que en este caso es de 65 grados Celsius. Podríamos decir que se puede implementar en un cilindro de 1000 centímetros cúbicos para compararlo con eficiencias reales de motores Otto y diésel, los cuales tienen eficiencias en el Otto de la fase real del 25 al 30% y de fase ideal del 46.4%. Y para el diésel, la eficiencia real oscila entre el 30 y el 45% y una eficiencia ideal del 90.1%. Si se quisiera usar esos motores para producir energía, hay que hacer primero unos ajustes, como adicionar una válvula que permita reducir las presiones del metano comprimido antes de ingresar a la cámara de combustión y evitar que explosiones antes de tiempo se den para poder implementar un inyector de gas que dosifique de manera adecuada el metano y ese proceso pueda ser viable.